blanco y plaqueta, ¿verdad? Aquí vamos a aprender que el término correcto pues es eritrocito, leucocito y pues en el caso de las plaquetas pues sí no los habían enseñado bien. Entonces vamos a ver que existen dos grandes centros o tejidos que dan origen a las células sanguíneas. Tenemos el tejido mieloide y el tejido linfoide. Realmente el tejido linfoide es como pensar en un tejido más exclusivo. ¿Por qué? Porque es un tejido que solo da origen a linfocitos. En el caso del tejido mieloide, pues nos da origen a la mayoría de células de la sangre, ¿verdad? Eritrocitos, granulocitos, las plaquetas y los monocitos. Estas células pues ya las conocen ustedes de citohistología, aunque en citohistología se ven muy rápidamente estos temas, pues ya nos han mencionado un poquito ahí de esas células. En el caso del tejido linfoide, pues aquí vamos a tener pues prácticamente lo que son linfocitos, ¿sí? Y esos linfocitos también se asocian a otros tejidos que encontramos en el sistema digestivo, sistema respiratorio y sistema urogenital, ¿verdad? Que son prácticamente tejidos cubiertos por mucosas. Pero vamos a aprender también en hematología que existen otros componentes que son importantes, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. El ganglio linfático y el vaso pues son sitios donde entramos en contacto con el agresor y las células sanguíneas que tienen función de defensa pues entran prácticamente a interactuar con este agresor para montar una respuesta de defensa, ¿verdad? En el caso del timo lo vamos a ver cuando veamos leucopoiesis, es un órgano exclusivamente para los linfocitos T. ¿Por qué? Porque es un órgano que tiene todos los componentes necesarios para llevar a ese linfocito T funcional. Entonces tenemos dos grandes tejidos hematopoieticos, el tejido mieloide, que da el origen a todas las células sanguíneas, excepto los linfocitos, y el tejido linfoide, que como les decía al inicio, pues es más exclusivo porque da origen a ese linfocito en sí. Entonces vamos a ver que la hematopoiesis se divide en dos etapas importantes, la intrauterina y la posparto. Ahí disculpen, no salió, creo que lo bloqueé con el dibujo, ahí lo vamos a componer. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque mientras se está formando el niño, pues prácticamente tenemos varios sitios de formación de células sanguíneas. Si ustedes se fijan en el esquema y no lo dejemos olvidado por ser un esquema, a veces pensamos que no sirve para nada más que para adornar la diapositiva, pues en este caso no, ¿verdad? Tenemos que los sitios hematopoiéticos durante la etapa prenatal, ¿verdad? Vamos a tener al saco vitelino, que es el primero que aparece ahí, ¿verdad? En las primeras semanas de gestación es el saco vitelino, el órgano hematopoiético por excelencia. Pero si ustedes ven la gráfica, pues su función como órgano hematopoiético decae considerablemente. Pero a medida que va decayendo, vienen dos órganos a la par, el hígado y el vaso, ¿sí? Para llegar al final de la etapa intrauterina y donde la médula ósea va a ser el órgano hematopoiético por excelencia. ¿Puede ocurrir hematopoiesis después del nacimiento en otros sitios que sea distinto a la médula ósea? La respuesta es sí, pero a medida que el individuo va creciendo, ¿verdad? Salimos de un neonato, pasamos a un infante, a un adulto, esos órganos secundarios de hematopoiesis van perdiendo la función. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un adulto de 19 años con hematopoiesis en otros sitios diferentes a la médula ósea? Empiezo a tener una sobreproducción de células y entonces ya vamos a tener una patología que se llama policitemia, ¿verdad? Hay una exageración de todas las células de la sangre por esa hematopoiesis fuera del tejido médula ósea, ¿verdad? Pero si ustedes nos vamos aquí a la etapa ya postparto, ¿verdad? La etapa en la cual ya prácticamente la médula ósea es el órgano hematopoiético por excelencia, vamos a ver que hay diferentes órganos donde ocurre esta hematopoiesis. Uno diría, bueno, realmente el hueso más grande es el fémur, ¿sí? Pero realmente el fémur no es el órgano que más produce células sanguíneas. Si ustedes se fijan ahí,
en la cantidad de células que produce el cuerpo a nivel de las vértebras supera por mucho a lo que puede producir el fémur. Entonces, la médula ósea que se encuentra a nivel de las vértebras y el esternón son los sitios que más producción de células sanguíneas tienen, ¿verdad? No quiere decir que el fémur, la tibia, el peroné y otros huesos no puedan producir células de la sangre, claro que sí, pero son las vértebras y el esternón donde más hay. Cuando se hace un trasplante de médula ósea, no es el esternón, no son las vértebras el sitio donde el médico hematólogo toma la muestra o donde toma la cantidad de células indiferenciadas para hacer el trasplante, sino es a nivel de la cresta ilíaca, ¿verdad? Ese hueso que nos queda a nivel de las caderas es el sitio donde se hace la extracción y posteriormente pues ya se le va a colocar al paciente la sangre que contiene pues todas estas células precursoras como que fuera una transfusión sanguínea de cualquier otro tipo, ¿verdad? Si tienen alguna duda me pueden interrumpir, ¿verdad? No hay problema. Entonces vamos a ver que en la etapa intrauterina pues prácticamente tenemos un periodo prehepático. Quiere decir que antes que el hígado empiece a funcionar es el saco vitelino el que cumple la función de producción de células sanguíneas. ¿Hasta dónde vamos a ver este proceso? Pues en el periodo prehepático inicia desde la tercera semana y básicamente la producción que tenemos ahí son eritrocitos. Cuando tenemos 3 semanas de haber empezado esa concepción, pues son los eritrocitos lo que más necesita ese individuo en formación. ¿Por qué? Porque necesita oxigenación. Necesita básicamente que todos sus tejidos estén oxigenados para que pueda haber una división celular efectiva. Pero vamos a ver que pues prácticamente esto ocurre en un periodo desde la tercera semana hasta el tercer mes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esas células que se están produciendo de la tercera semana al tercer mes? Prácticamente eritrocitos ricos en hemoglobina. Células eritroides que son capaces de transportar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar ese oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono de los tejidos para que no sea dañino y que no pueda, pues prácticamente producirse una hipoxia que dañe el tejido en sí. El segundo periodo, como habíamos mencionado, es el periodo hepático esplénico tímico. Hígado, vaso y timo haciendo una hematopoiesis un poquito más compleja, ¿verdad? El hígado produce lo que son precursores de eritrocitos, los eritroblastos. También va a producir ya lo que son leucocitos, granulocitos y monocitos, o sea, mononucleares y polimorfonucleares. El vaso pues produce prácticamente solo eritrocitos y el timo, que les había dicho, pues prácticamente el timo es el sitio donde vamos a encontrar que son los linfocitos T. Permítanme un segundo, que se me cayó el micrófono acá, disculpen. Ahí estamos. Son los linfocitos T los que prácticamente vamos a tener madurándose y produciéndose en el timo, ¿verdad? ¿Desde dónde o en qué momentos ocurre esta etapa intrauterina? Del tercer mes al noveno mes. Entonces, a los 3 meses de gestación hasta el momento del nacimiento es esta etapa donde el hígado, el vaso y el timo están funcionando como órganos hematopoieticos. ¿Por qué? Porque después van a prácticamente donar esa función a médula ósea, ¿sí? Y entonces ya tenemos una etapa postnatal, donde les decía que es la médula ósea, pues prácticamente quien va a producir las 3 líneas celulares, ¿verdad? Eritrocitos, plaquetas y granulocitos. Para que lo apunten por ahí donde ustedes tengan sus notas, ¿verdad? En médula ósea sí se producen linfocitos, ¿sí? Tanto linfocitos B como linfocitos T. Los linfocitos B se producen y maduran en médula ósea, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Pero los linfocitos T, aunque se produzcan en médula ósea, una parte se produce en médula ósea, deben de migrar al timo. Si el linfocito no migra al timo, no tiene los factores necesarios para ser una célula madura.
Entonces, sí tenemos linfocitos T, pero son linfocitos T que no funcionan. Cuando ya pasan por el timo, ahí ocurre esa maduración y esa especialización que necesitamos en el timo y en estos linfocitos para que cumplan su función de defensa, ¿verdad? Entonces, después del nacimiento, pues es la médula ósea, como les decía, el principal sitio hematopoyético. Vuelvo a repetirlo, sí puede ocurrir hematopoiesis extramedular, fuera de médula ósea, pero eso va a ser en una mínima proporción, ¿verdad? Menos del 5%, y a medida que vamos madurando como individuos, esta función fuera de la médula ósea se tiene que perder, ¿sí? Como mencionamos también, pues son los huesos largos y las cavidades de esos huesos esponjosos, los sitios hematopoyéticos. Mencionamos a las vértebras y al esternón como los principales huesos productores de células. ¿Son los únicos? No, ¿verdad? Puede estar cualquier otro hueso, el fémur, la tibia, el peroné, sitios importantes para la producción de células, ¿verdad? Entonces, si yo hago un análisis de lo que es la médula ósea, pues ahí ustedes ven en rojo todos los sitios donde se producen células sanguíneas a nivel también de lo que es el cráneo, ¿sí? Está también lo que es el húmero y prácticamente pues todas las áreas que ven ustedes en rojo son sitios importantes de hematopoiesis. ¿Qué zonas son importantes de la médula ósea? Pues prácticamente una zona roja o la médula ósea roja, que es el sitio de la hematopoiesis. ¿Sí? Ahí dice hematógena, es el sitio hematopoyético. Y la médula ósea amarilla es un tejido de soporte. ¿Por qué? Porque es una reserva nutricional. Todas esas células precursoras necesitan nutrirse porque se están dividiendo, se están multiplicando, están proliferando y necesitan energía para poder hacer esta división celular activa. Entonces es la médula ósea amarilla la que le da ese soporte nutricional. Entonces vamos a ver que pues prácticamente ya las células maduras van a migrar hacia los vasos sanguíneos y esas células sanguíneas maduras pues no se quedan en circulación, van buscando ciertos sitios en los tejidos donde deben de hacer su función local, ¿verdad? Algunos sí están en circulación y luego mueren y otras se instalan en tejidos, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que hay leucocitos como los macrófagos también que pueden vivir varios años en un tejido particular, ¿verdad? Pero hay células de vida media muy corta, como son los granulocitos, que pues después de estar en circulación van a generar un proceso de destrucción porque ya no son funcionales, ¿verdad? Entonces, si hablamos del tejido linfoide, que dijimos que es el tejido que forma los linfocitos, tenemos 3 tipos de tejido linfoide que nos van a dar origen a esos linfocitos maduros. Está el tejido linfoide laxo, donde hay células de sostén, células reticulares, ¿sí? El tejido linfoide denso, donde está la máxima producción de esos linfocitos. Y tenemos, pues, el tejido linfoide nodular, que ahí vamos a tener pues los nichos, ¿verdad? Donde se encuentran esos linfocitos. Les recuerdo, el tejido linfoide está dirigido a producción de linfocitos y están en lo que son mucosas, ¿verdad? Mucosas del aparato respiratorio, del digestivo y del urogenital. Pues entonces vamos a ver que prácticamente en circulación tenemos una buena proporción de linfocitos, ¿verdad? Del 70 al 80% de los linfocitos que se producen, pues andan en circulación. Ya dijimos que el sitio necesario para la maduración de los linfocitos T particularmente es el timo. De hecho, linfocitos T vienen de la inicial del timo. Y en la médula ósea, pues prácticamente vamos a tener los linfocitos que aunque se produzcan en médula ósea, no son linfocitos maduros, no son linfocitos funcionales. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que todos los linfocitos T deben de migrar en algún momento al timo para madurar, ¿sí? Hay producción de linfocitos T en médula ósea y en el timo también. Entonces, tengo 2 sitios de producción, pero un solo sitio de maduración. Bueno, ¿y qué pasa con los linfocitos B?
Los linfocitos B no es que sean menos importantes, realmente tienen una función importante en cuanto a la producción de anticuerpos, pero los linfocitos B se producen y maduran a nivel de la médula ósea, ¿sí? Estos linfocitos pues van a pasar a circulación y prácticamente corresponden hasta un 20 o un 30% de los linfocitos que andan circulando. Recordemos, los linfocitos B son los productores de anticuerpos. Acá solo en este esquema solo hay 4 tipos de anticuerpos: IgM, IgG, IgA, IgE y me falta la IgD de dedo. Entonces, si la pudieran agregar, ¿verdad? Inmunoglobulina D. 5 tipos de anticuerpos. ¿De qué va a depender que un linfocito B produzca uno u otro tipo de anticuerpos? Del agresor al que se enfrenta, ¿sí? Si el agresor es un virus, si es una bacteria, en qué momento se está presentando esta agresión, va a depender mucho del tipo de anticuerpo formado. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿verdad? Pero recordar que los linfocitos B son los productores de los anticuerpos o las inmunoglobulinas, se producen y maduran en lo que es médula ósea, ¿sí? Y entonces, solo para que recordemos los sitios hematopoyéticos, 2 grandes sitios, dos grandes momentos, la etapa intrauterina y la etapa posparto, ¿sí? En la etapa intrauterina entran prácticamente 4 sitios de hematopoiesis: el saco vitelino de la tercera semana al tercer mes, el hígado y el vaso, que entra del tercer mes hacia el momento del nacimiento, y la médula ósea, que va a ser el sitio hematopoyético después del nacimiento, ¿sí? ¿Puede ocurrir hematopoiesis en toda la médula ósea de todos los huesos? Sí, pero es principalmente, esto ocurre en los huesos planos, ¿sí? En las epífisis de los huesos largos, en el esternón, en las costillas, en el cráneo, las vértebras, en la pelvis, ya vimos ese esquema. Bueno, y el timo, que ya dijimos que es el sitio de maduración. ¿De qué linfocito? Solo de los linfocitos T, ¿sí? Timo, linfocitos T. Si yo les pregunto, por ejemplo, cuáles son los 2 tipos de linfocitos que hay linfocitos T y hay linfocitos B. Pero eso es ahorita, o sea, en nuestra primera clase. ¿Por qué? Porque después vamos a ir viendo que hay más variedad de linfocitos. De los linfocitos T vamos a hablar de los cooperadores, de los citotóxicos, de los asesinos naturales, de los T reguladores, ¿verdad? Vamos a ir hablando de más variedad. Ahorita esta clase es como solo su recordatorio de la clase de citohistología. Yo sé que hace un año llevaron cito, pero pues más de algo se recuerda uno, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que la hematopoiesis es un proceso activo, ¿sí? Donde ocurren, pues, prácticamente la interacción de 3 sitios particulares, ¿sí? Tenemos las células troncales, que dijimos que son células pluripotentes, son células que dice que son mitóticamente quiescentes, que así como que se quedan prácticamente detenidas en el proceso de mitosis y son altamente renovadoras. Ahorita vamos a ver qué es eso del proceso de autorrenovación. Pero algo que ustedes recuerden siempre, y es esto que está acá, este CD34. Los CD son proteínas, ¿sí? Proteínas en la superficie de las células. Y el 34 pues es un marcador, ¿sí? Entonces el CD34 es una proteína número 34. ¿Qué significa CD? Clúster de diferenciación. Es una proteína de diferenciación. ¿Sí? Entonces ustedes van a aprender el CD8, el CD4, el CD5, el CD19, pero para que recordemos, el CD34 corresponde a esa célula hematopoyética pluripotente, ¿sí? Después el segundo compartimiento, pues es el compartimiento de las células progenitoras. Estas ya han decidido un linaje. Hasta acá estamos en estas células progenitoras, han decidido, bueno, de una célula pluripotente, de una célula madre hematopoyética, o se va a hacer de linaje mieloide o se va a hacer de linaje linfoide, ¿sí? Eso son la diferenciación de linaje. Aquí es o mieloide o linfoide. Son mitóticamente más activas, quiere decir que se multiplican con mayor rapidez, ¿verdad? Y tienen esta capacidad de autorrenovación, aunque es ya muy, considerándolas respecto a las células troncales, esa capacidad de autorrenovación, pues ya se va disminuyendo,
¿sí? Entonces, el tercer compartimiento es el compartimiento de las células precursoras. Aquí ya son con una característica morfológica, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si estamos pensando en el linaje mieloide, ya cuando está en un compartimiento de células precursoras, esas células del linaje mieloide han decidido, pues no, vamos a formar eritrocitos. Entonces estamos en la línea de la función de la formación de eritrocitos. No, es una célula de origen mieloide, del linaje mieloide, que ahora va a ser un precursor de granulocitos. Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Son 3 sitios donde existen diferentes tipos celulares. El compartimento de células troncales, que es esa célula madre que puede dar origen a cualquier célula sanguínea. Les digo sanguínea porque esa célula STEM o esa célula pluripotente hematopoyética solo puede dar origen a células sanguíneas. No se puede convertir, por ejemplo, en un hepatocito o en un astrocito o en una célula alveolar. Ya no, ya decidió ser una célula sanguínea, ¿sí? En el compartimiento de las células progenitoras tenemos 2 caminos nada más: el linaje mieloide o el linaje linfoide. Y en las células precursoras, aquí sí ya puedo ser un eritrocito, un granulocito, un monocito, una plaqueta o un linfocito, ¿sí? ¿Estamos claros acá? Cualquier cosa me detiene, por favor. Bueno, habíamos dicho que las células del compartimiento de células troncales tienen una alta capacidad de autorrenovación. Pues por favor, apuntan porque eso en ningún lado de la diapositiva está escrito. Pero es importante que lo sepamos. ¿Qué es eso de la autorrenovación? Bueno, pues es la capacidad de una célula pluripotente hematopoyética, vuelvo a repetir, capacidad de una célula pluripotente hematopoyética en dar origen a otras células iguales a ellas, así como vemos acá en el esquema, o en diferenciarse en un linaje particular, ¿sí? Entonces, con la autorrenovación pueden ocurrir 2 cosas. O producimos más células troncales, más células iguales a esta que está acá, o puede irse al siguiente paso, que es decidir un linaje particular, mieloide o linfoide. Eso es la autorrenovación. Si alguien no agarró la idea, me dice, lo volvemos a repetir. Bueno, sigamos. Entonces vamos a hablar de los principios de la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir esto? Es como las reglas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer principio de la hematopoiesis? Todas las células maduras, todas las células que encontramos en el torrente sanguíneo y en los tejidos provienen de un precursor, ¿sí? Ese precursor es la célula troncal hematopoyética pluripotencial. Todas. ¿Tienen ustedes un eritrocito? Provenía de esa célula troncal. Tienen una plaqueta, provino de esa célula troncal, ¿verdad? Entonces, todas las células de la sangre provienen de esa célula madre hematopoyética, ¿sí? Lo segundo es que la maduración no es brincar de esa célula madre hematopoyética a eritrocito. Lleva varios pasos, muchos pasos intermedios. Es respuesta a ciertas sustancias que van a estimular esa maduración, ¿sí? Entonces, a medida que una célula madura, pierde la capacidad de dividirse, ¿sí? Un eritrocito ya no es capaz de dividirse, ¿sí? Un reticulocito, que es el paso antes del eritrocito, ya no es capaz de dividirse. Pero un eritroblasto, que es la primera de las células de la serie roja, ese sí, ¿verdad? Entonces, una célula más inmadura se puede dividir. Una célula madura ya no se puede dividir, ¿sí? Y vamos a ver que, pues, en condiciones normales, solo las células maduras deberían de alcanzar el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro mieloblastos en sangre periférica? Y les va a pasar, ¿verdad? Les va a pasar cuando ustedes estén haciendo sus prácticas, encontrar precursores indiferenciados. ¿Y cómo sé que es un precursor? Porque es una célula grandota
es diferente a lo que siempre logramos ver en una hematología convencional. Entonces uno dice, bueno, esta es célula grande, me voy al atlas de hematología, así es un precursor, es un eritroblasto, ¿sí? ¿Por qué están apareciendo blastos en sangre periférica? No sé, hay que investigar. Puede ser una leucemia, ¿sí? Puede ser una policitemia. Habría que ver por qué, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, solo deberíamos de encontrar células sanguíneas maduras, ¿sí? Y también vamos a ver que la hematopoiesis no ocurre como un proceso al azar, responde a ciertas condiciones del cuerpo. Cuando, por ejemplo, empieza el cuerpo a producir más eritrocitos, cuando se detecta hipoxia, ¿sí? No hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, los tejidos se mueren. Y si los tejidos se mueren, los órganos se van a morir. Y si los órganos se mueren, pues hay una falla multiorgánica y el individuo se muere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Producir más eritrocitos. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Iván, lo vamos a ver en la próxima clase. Si ustedes viven en Escuintla, ahí la cantidad de oxígeno es bastante. ¿Por qué? Porque estamos a nivel del mar. Pero resulta que les toca hacer su EPS y los mandan a Totonicapán. La altura de Totonicapán es muchísimo más diferente a la donde estábamos acostumbrados. Entonces el cuerpo se adapta, ¿verdad? Ahora que estoy viviendo en Totonicapán, ya llevo 4 meses viviendo allá porque estoy haciendo mi EPS, ya mi cantidad de células sanguíneas es mayor. ¿Por qué? Porque estoy en una altura mayor a donde yo vivía y la cantidad de oxígeno disponible que captan mis células es menor. Entonces, ¿cómo suplo la necesidad de oxígeno? Produciendo más eritrocitos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Tenemos mucho que tomar en cuenta de dónde son nuestros pacientes. No es lo mismo ver una hematología de una persona que vive a nivel del mar a una persona que vive a altas alturas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hace que produzcamos más o menos células? Pues una respuesta a la homeostasis, ¿sí? A ese equilibrio del medio interno para mantener la funcionalidad. Bueno, entonces vamos a ver que pues prácticamente se dan tres procesos durante la hematopoiesis. Primero, esa pérdida de la autorrenovación, que ya dijimos que era esa capacidad de una célula troncal de producir otra célula como ella o de irse al siguiente proceso de maduración, pero la hematopoiesis ocurre en tres procesos básicos. Proliferación. Yo necesito más eritrocitos, necesito que se multipliquen los precursores. Entonces necesito una multiplicación. Pero también necesito que estas células troncales, que estas células indiferenciadas, ahora sean de un linaje particular. Si yo lo que tengo es una infección activa, yo no necesito más eritrocitos. Yo lo que necesito son más leucocitos que me defiendan. Empieza a haber una diferenciación de esa célula troncal hacia mononucleares, polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una infección y necesito proteger al cuerpo de esto. Y pues obviamente la maduración. ¿Por qué? Porque una célula inmadura no sirve para nada, ¿sí? Es como que ustedes, por ejemplo, quieran que un estudiante de sexto primaria pues ya ejerza como químico biólogo y que sepa todo lo que ustedes van a saber cuando ustedes ya estén graduados. Es imposible, ¿verdad? Ese niño de sexto primaria es inmaduro en su conocimiento, pero ustedes ya tienen ese entrenamiento para cumplir una función de manera adecuada. Así son las células, ¿verdad? Una célula madura es una célula funcional. ¿Podemos encontrar células inmaduras en el torrente sanguíneo? Sí, pero dijimos que no es normal y que eso va a hacer que sean células que no cumplan una función tal cual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre esta multiplicación, esta diferenciación y esta maduración? Pues está mediada por diferentes componentes químicos, las citoquinas, que las citoquinas son mediadores químicos producidos por los leucocitos. Vamos a hablar también en su momento de factores de crecimiento, ¿verdad? Factores estimulantes de colonias, que también son producidas por los leucocitos, ¿sí? Necesitamos cómo comunicarnos con la célula, o sea, cómo hace la célula para entender las señales a través de un receptor. ¿Y qué es un receptor? Una proteína. Así como nos enseñaron y les van a enseñar en anato, por ejemplo, el receptor de la insulina.
Es una proteína que capta la insulina y que ejerce un cambio en la célula y que va a permitir ahora a esa insulina captar la glucosa. El sistema de receptores le permite entender la señal que estamos enviando, ¿verdad? Pero también el microambiente. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente con un sangrado? Porque acaba de tener un aborto o acaba de tener un embarazo y el niño nació antes de tiempo y hubo ruptura de membranas y un sangrado muy profuso. El microambiente le está diciendo al cuerpo, estamos escasos de eritrocitos, hay que producir más, ¿sí? Igual el microambiente me puede indicar, hay una infección activa, necesitamos defensas, necesitamos más leucocitos. Entonces son cuatro factores que regulan la hematopoiesis: las citoquinas, los factores de crecimiento, los receptores de las células y el microambiente como tal, ¿sí? Entonces vamos a ir al resumen de la clase de hoy. Realmente la clase de hoy es muy sencilla, como les digo, es un recordatorio de citohistología, pero vamos a ver que la hematopoiesis, como resumen, es la formación de las células de la sangre. Ya cuando yo les hable de eritropoiesis, leucopoiesis, trombopoiesis, ya les estoy hablando de la formación de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿sí? En el adulto, la hematopoiesis ocurre exclusivamente en condiciones normales en médula ósea. ¿Puede ocurrir fuera de médula ósea? Sí, pero en menos de un 5%. Y eso debe ser eliminado a medida que maduramos, ¿sí? Todas las células de la sangre provienen de un precursor indiferenciado que tiene pues 3 nombres con el que podemos referirnos a él: célula madre hematopoiética, célula stem o célula troncal. Cualquiera de los 3 nombres es correcto. Si alguna vez se los pregunto en una tarea, con uno de los 3 nombres está bien, ¿sí? Y pues ya dijimos que la hematopoiesis no es un proceso al azar, es un proceso regulado que depende de muchos factores, de citoquinas, de receptores, de otros mediadores de factores de crecimiento, pero vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la eritropoiesis, la principal molécula que estimula la eritropoiesis es la eritropoietina, ¿sí? La eritropoietina se produce cuando no hay eritrocitos y eso estimula que se empiecen a producir. Eso lo vamos a ver en la otra clase. La trombopoietina es el estimulante de las plaquetas. ¿Sí? Yo tengo un sangrado, necesito más plaquetas, la trombopoietina se empieza a producir. Y las citoquinas, porque no existe una leucopoietina, eso no existe, ¿sí? Las citoquinas son las que estimulan la leucopoiesis. Y entonces vamos a ver que el mecanismo de regulación es muy fino. ¿A qué nos referimos con esto? No nos tenemos que exacerbar en producir eritrocitos. ¿Qué pasa si yo produzco eritrocitos de forma incontrolada? Se empieza a taponar órganos vitales. Y eso, por ejemplo, ocurre cuando hay una leucemia, cuando se producen cantidades importantes de leucocitos, empieza a haber falla hepática, falla pulmonar. ¿Por qué? Porque hay tantos leucocitos que ya no caben en la médula ósea, que ya no caben en el torrente sanguíneo y tienen que migrar a otros órganos importantes, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de sangre periférica, ¿sí? En sangre periférica solo debería haber células maduras, células que cumplen una función. Uno a veces piensa por error que pues prácticamente la función de la célula sanguínea ocurre en el torrente sanguíneo y no es así. Muchas de estas células, sobre todo lo que son neutrófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, y los eosinófilos también, se van a tejidos, se van a ciertos tejidos, a ciertos órganos a cumplir su función. ¿Cuál es la célula predominante en sangre periférica? El eritrocito, ¿sí? Pero vamos a hablar nosotros de neutrófilos en su momento, que es el leucocito más abundante. Cuando hablemos de plaquetas, por favor, las plaquetas no son células, son fragmentos de una célula del megacariocito. Ahí lo vamos a ver en su momento. Entonces, en sangre periférica, como les decía, solo deben de haber células maduras y funcionales. Y entonces, pues chicos, para hacer esta clase que era bastante cortita, pues utilizamos el capítulo 7 del libro de Rodak. Ahí, si no lo tienen, pues bájenlo, está en plataforma. Ahí les habla de la hematopoiesis.
Les recuerdo, por favor, no se me vayan a desconectar porque les voy a compartir ahorita en permítanme, el enlace denme un chancecito, de la asistencia. Por favor, tengo ahorita 38 personas. No quiero que le compartan a nadie más este enlace. Tengo 38. Entonces, 38 asistencias tengo que tener. Por favor, 37, porque realmente yo no cuento. Les vuelvo a repetir, tienen que colocar su carnet sin espacios, sin guiones, su nombre completo, nombres y apellidos, y solo marcar en qué sección estamos, ¿verdad? Nosotros somos sección B en este momento. Ahí se los estoy enviando. Me dicen si tienen algún problema para poder acceder. Si no, pues llenan su asistencia y que pasen muy feliz tarde.